Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de crítica. En el programa de hoy nos acompañará Héctor Pablo Vargas, profesor de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Antes de dar inicio a nuestra emisión, queremos hacer también una breve aclaración. Las intervenciones de nuestras invitadas e invitados fueron previamente grabadas y ajustadas con el mayor rigor técnico posible para garantizar la mejor calidad en su participación. Aunque no se encuentran en vivo en este momento, sus aportes han sido cuidadosamente integrados para mantener la fluidez y el contenido de nuestro programa. Como venía comentándoles, el profesor Pablo Vargas es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y psicopedagogo y magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Además es doctor en educación por la Universidad Federal do Pará de Brasil. Sus principales temas de interés son la educación, la pedagogía y la psicología. Recientemente publicó el libro Pedagogías de la Crueldad. Es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del equipo editorial de la revista Seguscua y miembro del grupo de investigación Prácticas Filosóficas y del colectivo Filosófagos. Estimado profesor Pablo, bienvenido. Hola, un saludo cordial para todas las personas que escuchan este programa de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Les habla Pablo Vargas, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, y muchas gracias, Hernando Arias, por extender esta invitación para poder compartir algo de las reflexiones, de las prácticas que intentamos realizar desde la Universidad Pedagógica con nuestros proyectos. Es un placer y es un total agrado tenerlo en este programa de reflexión y de crítica, estimado profesor Pablo. Para abrir este programa especial se compartirá el siguiente fragmento de la carta abierta a los jóvenes estudiantes de filosofía frente a una decisión seria. ¿Qué prefiere ser? ¿Un gran comentador o un pequeño filósofo? De Julio Cabrera. La pregunta que debemos hacer hoy al joven estudiante de filosofía es la siguiente. ¿Usted está satisfecho en transformarse en un comentador competente de ideas filosóficas? ¿O le gustaría disponer de alguna alternativa? La mejor señal de que las cosas, a pesar del optimismo dominante, no están bien es, me parece, la inexistencia de esas alternativas. Estimado profesor Pablo, ¿qué podría decirnos sobre esta frase? Bueno, pues para empezar, Hernando, gracias por este fragmento que comentas del texto del profesor Julio Cabrera de Brasil. Bueno, eso suscita varias reflexiones. En primer lugar, por supuesto, nos plantea como una disyuntiva en la que, como el título del texto lo indica, en algún momento de la vida parece que se trataría de o ser un pequeño filósofo o un gran comentador de otros filósofos que sí se han vuelto conocidos. Yo creo que más allá de esa disyuntiva, que no me parece necesariamente así siempre, aunque entiendo la razón por la que el profesor Julio la plantea, y es que esto se da en medio de un proceso de colonización del saber, por decirlo así, en la que estamos
acostumbrados con el peso de la tradición y del dominio de ciertas culturas ilustradas a considerar que la filosofía se hace en ciertas latitudes del mundo, desde ciertos personajes y con ciertos problemas. En ese sentido, comprendo la tensión que el profesor plantea, pero no creo que tengamos que decidirnos por una o por otra. Si logramos hacer un ejercicio de descolonizar un poquito nuestras creencias, nuestras convicciones filosóficas a veces, pues yo creo que podemos encontrar que podemos comentar a autores de todas las latitudes y al tiempo arriesgarnos a ser pequeños filósofos o grandes filósofos, eso la historia lo dirá, pero por lo menos arriesgarnos a proponer ideas más novedosas, ideas que sean más coherentes con nuestras propias maneras de pensar, de ver el mundo. Totalmente de acuerdo. Antes de una pausa, estimado profesor Pablo, desearía que, con la dinámica que tenemos en este programa, pudiera dejarnos una cuestión al pensamiento o alguna pregunta antes de válgame la redundancia, de la pausa misma. ¿Qué podrías comentarnos? Y bueno, teniendo en cuenta el abrebocas, el bocadillo que nos presentaste con el texto referencial al profesor Julio, pues una pregunta que compartimos para nuestros oyentes es: ¿cuáles creen ellos que son las relaciones entre filosofía, cotidianidad y humor? O, por ejemplo, por decirlo en palabras mucho más filosofágicas, ¿puede haber filosofía en una peluquería a la hora del manicure? O, siguiendo también la voz del profesor Julio, si necesitamos unas autorizaciones, necesitamos unos avales culturales para decir que lo que hacemos es filosofía. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosófagos, filosofía cutre y humor. Ahora bien, estimado profesor, entrando en materia, ¿qué es la filosofagia? ¿De dónde viene el término? ¿Y a qué tipo de práctica responde? Bueno, estimado Hernando, estimados y estimadas oyentes, ya llegando a la pregunta sobre la filosofagia, agradezco mucho la invitación para hablar de ella. A ver, ¿qué es la filosofagia? La filosofagia, en un sentido, es un juego de palabras y un intento de hacer un neologismo con algo de etimología en la que cambiamos el sofos por la fagia. Es decir, la sabiduría o el conocimiento y el amor hacia ella, la modificamos para decir que hay unas personas que nos declaramos amantes de alimentarnos y de el amor al alimentarnos y al descubrir reflexiones hasta conocimiento en cualquier cosa, no solamente en lo que se considera saber, en lo que se considera un conocimiento puro y verdadero. Entonces la filosofagia sería, digamos, siguiendo un poco este orden etimológico, un poco parodiado la idea de filosofía, sería el amor a alimentarse de cualquier cosa que nos permita comprender el mundo. Y cualquier cosa en el sentido amplio. Cualquier cosa puede ser un texto formal de filosofía, cualquier cosa puede ser la conversación de la peluquería, o puede ser el chisme de la semana, puede ser cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Esto haciendo eco de una idea nietzscheana muy bonita, y es que la verdad a veces se vuelve una cosa azarosa, es decir, no hay un método específico para descubrir la verdad, como sí pensarían muchos filósofos y científicos, sino que la verdad a veces casi que es accidental. En ese orden de ideas nosotros confiamos en que un buen día nos encontremos con reflexiones muy auténticas y con reflexiones muy valiosas y hasta válidas
partiendo de alimentarnos de lo que sea. Entonces, eso es la filosofagia y el término, como les decía, viene de allí. Esto realmente surge como con un grupo de amigos, Miguel Ángel Salamanca, Camilo Corredor, Adrián Segura, por una parte con ellos en nuestras conversaciones sobre asuntos cotidianos como el chisme, la nostalgia, las groserías, la pobreza, en fin, este tipo de asuntos, y cómo conversando cotidianamente empezábamos a darle un matiz cada vez más profundo, lo asociábamos a conceptos, hacíamos razonamientos incluso desde autores en algunos casos, y ahí comenzó la filosofagia, tratando de apreciar cualquier objeto como susceptible de ser tomado para el tratamiento filosófico. Y por otra parte, eso también surge la filosofagia en un proyecto de facultad con la Universidad Pedagógica Nacional. Allí comencé a dialogar con algunos estudiantes y ellos comenzaron también a proponerme temas que pudiéramos analizar filosóficamente, pero que no fueran en principio canónicamente filosóficos. Y allí surgieron asuntos de expresiones como qué significa ser ñero, o qué significa el cuerpo, o qué importancia tendría la superación personal, o por qué Paulo Coelho no se considera un filósofo, este tipo de preguntas. Entonces, la filosofagia surge en esos dos lugares, en una reunión con amigos, de lo cual también se derivó un podcast que actualmente se sigue transmitiendo, y un proyecto de facultad de la Universidad Pedagógica con estudiantes de la licenciatura en filosofía. Profesor Pablo, ¿qué le aporta la filosofagia a la filosofía y qué le aporta la filosofía a la filosofagia? ¿Es la filosofagia una especie de filosofía políticamente incorrecta? ¿La filosofagia sería algo así como el familiar indeseado de la filosofía académica? ¿Qué podrías decirnos alrededor de ello? Bueno, sobre qué le aporta la filosofagia a la filosofía y qué le aporta la filosofía a la filosofagia. Bueno, yo pensaría que este proyecto de filosofagia, que es un proyecto, digamos, multimedial, como les decía, ya hemos escrito algunas cosas, lo que más ha tomado fuerza es el podcast, ya llevamos alrededor de 50 episodios que se encuentran en todas las plataformas. Yo creo que la filosofagia le aporta a la filosofía, primero, una ayuda para la difusión del saber filosófico a personas no iniciadas, a personas interesadas pero que no han tenido un proceso de formación, por ejemplo, académico, universitario, en filosofía. Entonces, lo primero es eso. La filosofagia pretende ser un lugar donde las personas se ríen, evocan chistes, donde las personas se reconocen por las narraciones tan cotidianas y a la vez les deja algo para pensar, algo que no construimos nosotros solamente, sino que a través de las preguntas que a veces se nos ocurren, queda, digamos, como en la mente de algunos de nuestros oyentes, de las personas que nos siguen, o por lo menos eso nos han manifestado. Entonces le aporta difusión, le aporta lo que se conoce actualmente como apropiación social del conocimiento. Yo creo que la filosofagia aporta en eso a la filosofía. Eso en cuanto a forma, pero yo también creo que en cuanto a método aporta mucho a la filosofía. La filosofagia no tiene temor de acercarse a objetos simples, a objetos llanos, por ejemplo, a hablar, como decía hace un instante, en una peluquería, y cómo de la conversación de una peluquería puede surgir una reflexión sobre la estética, puede surgir una crítica hacia la música, pueden surgir narraciones culturales sobre la manera en que algunos artistas se posicionan en los ámbitos estéticos, etcétera, etcétera. Y allí no hay una preocupación de verdad. Entonces, como no hay una preocupación de verdad, hay un esfuerzo más genuino por ser muy cuidadoso y muy analítico. Ya que no hay una verdad en eso, en el chisme de peluquería, pues entonces lo importante es ser muy juiciosos con nuestras apreciaciones y muy juiciosas, aunque no encontremos una verdad. También aporta, por ejemplo, una tranquilidad procedimental que me hace recordar mucho lo que estaba planteando
el profesor Julio Cabrera en el texto con el que inaugurábamos esta conversación. Y es que da la oportunidad para que las personas sientan que están haciendo filosofía genuinamente, es decir, no a la sombra de nadie más. A veces, cuando nos enfrentamos ante un texto académico, tenemos mucho temor de interpelarlo. Llegamos a él con mucha reserva, llegamos a él con un respeto excesivo que se vuelve idolatría. No es lo mismo que llegar a un texto, por ejemplo, a una revista de farándula, a unas noticias de algún medio de comunicación colombiano, porque eso de entrada no nos genera el mismo respeto y la misma devoción. Entonces podemos ser más críticos y más genuinos con las reflexiones que hacemos. De tal manera que a veces uno puede hacer filosofía de objetos menos valorados, por decirlo así, por la historia intelectual, y resulta más fácil, más fácil en el sentido de que hay una menos presunción de respeto, y por lo mismo hay un ejercicio más atrevido de cuestionamiento, cosa que también debería pasar con los grandes textos académicos. Y cuando digo respeto no me refiero como a un reconocimiento de las obras, del valor que tienen en sí mismas, sino me refiero como a una excesiva prudencia frente a ellas, que a veces se vuelve un silencio acrítico. Y en ese sentido, claro que la filosofagia es una especie de filosofía políticamente incorrecta. Para dar un ejemplo, uno de los episodios arrancó con esta premisa: ¿por qué se dice y por qué a veces en el imaginario común pensamos que hay culturas mejores que otras? ¿Por qué la música? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué incluso hasta la música popular es mejor y los realities es mejor en otros países que se consideran desarrollados que en otros países como el nuestro latinoamericano? Arrancamos de ahí y eso es incorrecto. Yo no creo que algún texto filosófico arranque de esa manera, como tan espontánea para preguntarse eso. Y es una pregunta que teníamos genuinamente, que no podíamos hacer en la academia precisamente porque podríamos ser censurados. La pregunta genuina era: ¿es en verdad cierto que hay culturas que son mejores que otras por lo que producen? La respuesta es que no, pero pudimos preguntar y al preguntar pudimos darnos cuenta todas las problemáticas que hay de fondo. Y desde luego, la filosofía aporta muchísimo a la filosofagia. La filosofía nos permite, todos somos hijos de la filosofía, los que hacemos filosófagos, y en esa medida estamos dotados de habilidades, de capacidades que nos han permitido ser un poco más cuidadosos y atentos con el análisis que hacemos de la realidad. Entonces, bueno, ya para redondear esta pregunta sobre si la filosofía sería algo como el familiar indeseado de la filosofía académica, pues no sé, yo creo que es posible, pero eso supondría que nosotros queremos hacer parte de la filosofía académica y yo creo que la filosofagia no quiere eso. La filosofagia tiene otro camino, su propio camino, no pretende ser académica, porque la academia tiene unas limitaciones notables que de pronto en otra oportunidad ampliaremos esta idea, pero creemos que la filosofagia se toca con lo académico, pero no pretende ser el familiar indeseado de la filosofía académica. Más bien pretende ser aquel que se independiza de su familia cuando ve que su familia no reconoce muchos de sus errores propios y los de sus antepasados. En su experiencia como docente y profesor interesado en la enseñanza de la filosofagia, ¿qué podría aportarle la filosofagia a la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía? Bueno, esta pregunta que me haces ya es una pregunta más como maestro, como profesor universitario, ¿no? Más que como filosófago. Me quiero aclarar que, aunque surge, claro, esta inquietud en la academia, pues es algo que toma otro rumbo mucho más independiente, digámoslo así, aunque agradezco a la Universidad Pedagógica que me permitió empezar a hacerlo. Yo creo que la filosofagia le aporta a la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía una actitud de seguridad por parte de quien está aprendiendo, en la medida en que tiene la posibilidad de decir y de darle voz a su propia voz, y que no exige la filosofagia que se tenga que recurrir
a otras voces autorizadas para hablar de cualquier asunto del que se quiera hablar. La única autoridad en este caso sería el deseo de reflexionar, una actitud por supuesto rigurosa, pero no es una actitud basada en unos saberes específicos de la filosofía. Y eso facilita mucho la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje. Digamos, se siente en las aulas, cuando he podido hacerlo, se siente como un auténtico laboratorio filosófico. No es algo como fingido donde seguimos algunas ideas y hay exposiciones y ya está, sino realmente hay preguntas genuinas. Ingenuas, a lo mejor desde algún punto de vista distinto, pero el valor de lo genuino aquí, de lo genuino entendido no como original radical, sino genuino como conservar la propia voz, poder decirse a uno mismo, poder no desdecirse, es decir, poder hablar con libertad, conservando la propia voz, me parece fundamental en esta experiencia de aprendizaje y enseñanza. Ahora, antes de finalizar, y ya con todos estos aportes y nutritivos comentarios, y bueno, desde el mismo estilo que caracteriza a un filosófago, ¿qué mensaje desearías dejarnos a las personas que quizás estamos interesadas en ser filosófagos? ¿Cuál sería el curso de iniciación, el bautizo, pues si lo ponemos en esos términos, moralistas, religiosos? ¿O es cierto que la filosofía se hace mejor con vino y con amigos, así como los antiguos griegos en un banquete y toda la tradición? Bueno, los interesados en ser filosófagos y filosófagas, que todavía no es un movimiento religioso ni nada por el estilo, yo diría que para estar interesado en esto, lo primero es poner entre paréntesis los juicios, ahí sí filosóficamente hacer una ataraxia de las ideas y de las nociones que uno tiene y que le hacen pensar por alguna razón ególatra que esos planteamientos le hacen mejor persona o le hacen más aventajado o más inteligente que a otros que no han transitado por eso. Una de las cosas que más me gusta de la filosofagia es que no se jacta, por ejemplo, de ser ética porque habla en algunas ocasiones de temas de ética. No es un modelo, no es una idea para difundir, para imponer, digamos, no tiene esa pretensión, y creo que esa es una de las claves para hacer filosofagia, reconocer que el saber, contrario a lo que pensaría en algún momento, por ejemplo, Sócrates, el saber no necesariamente nos hace mejores o peores en relación con otras personas. Tal vez con nosotros mismos sí es importante una noción de saber, pero eso no determina ni categoriza ni permite generar un ranking académico. Entonces creería yo que eso sería lo primero. El curso de iniciación de un filosófago arranca cuando logramos reflexionar sobre las cosas que la academia nos dice que son frívolas o son tontas o son banales, y desde allí logramos sacar una reflexión genuina. Entonces el curso de filosofagia inicia, yo qué sé, con una canción de pronto de algún género musical que es tomado por banal, que es tomado por de mal gusto, o con una película superficial. No comienza con el cine europeo, sueco, sino que comienza con lo más elemental, con lo más criticado. Cuando nos fijamos en eso y comenzamos a alimentarnos de eso, y de allí sacamos provechos para nuestro propio pensamiento, ahí es donde empieza la filosofagia. Y claro, la filosofagia se hace mejor con vino y amigos. Es una premisa gadameriana que nos ha gustado mucho. Quienes nos escuchan los invitamos a que hagan ese ejercicio. Pueden prescindir del vino, pero no de los amigos. La filosofía no es un ejercicio privado siempre, tal vez en algunos momentos como la escritura, pero con los amigos y con estos otros formatos que hay en la actualidad, donde uno puede grabar sus conversaciones a modo de podcast, donde uno puede tomar otros registros. Conversen tomándose un café, conversen comiéndose una empanada, conversen mientras comparten una caminata, y en ese momento es donde se hace la verdadera filosofía, aquella
que no tiene unas jerarquías preestablecidas. De verdad agradecemos infinitamente al profesor Pablo Vargas por aceptar esta entrevista. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado por su participación, sus valiosos aportes. Esperamos de verdad contar nuevamente con su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Y mil gracias, estimado profesor Pablo, por toda esta visión que nos propones, que se sale quizás un poco del esquema formal y académico en el sentido estricto, y nos propones quizás como a estas nuevas generaciones, también como decíamos en la frase del comienzo del programa, una alternativa, o quizás como esas otras formas de compartir un mensaje a estas nuevas generaciones, de nuevas generaciones y para nuevas generaciones, si lo queremos poner en esos términos, de llevar como esa sustancia de la reflexión y de la crítica. Bueno, un saludo muy especial de nuevo a este programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, a la emisora UIS Estéreo 96.9 en el FM por permitir este espacio de reflexión y crítica. Gracias también a su conductor. Les enviamos un abrazo desde la filosofagia y esperamos que esto pueda aportar en algo a sus comprensiones sobre el pensar correcto y sobre todo sobre el pensar incorrecto. Entonces un abrazo para todos, para todas y esperamos que nos escuchen. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.